nuestros invitados. Les decíamos al inicio que vamos a hablar un poco del acuerdo al que ha arribado el Ministerio Público con Maxi Montilla, cuñado de Danilo, que va a devolver más de 3.500 millones de pesos de lo que se robó de las sedes. Y podemos afirmarlo porque es confeso. Sí. No es que es supuesto, no, que se robaron de las sedes. Y hoy con nosotros para analizar el acuerdo están los abogados Giancarlo Martínez Segura y el gran amigo, vamos a meterlo en la lista de amigos a Giancarlo, porque Valentín Medrano es de la casa. Hoy hablamos de acuerdos jurídicos. Valentín es tanto de la casa. Sí. Que ya se ha cariñado aquí, que trajo de una pizza. Eso es mentira de él, eso es mentira. Que trajo de una pizza. Eso es mentira. Dije que estaba todo el mundo aquí lánguido. Y además, si fue el caso de Breso, le tocó a Nuria, no me tocó a mí. Bueno, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y me siento mucho mejor, es verdad lo que ustedes dicen. Esta es mi familia. Los extraño siempre, los extrañaba muchísimo. Quería darme la oportunidad de con Albanelli y Wilkin, que son dos hermanos y que entrambos también me extienden a mí la condición de hermandad que ellos han vivido por tantos años y que es plausible porque son tiempos difíciles para la concreción y sobre todo para el sostenimiento en el tiempo de una amistad sincera. Nosotros somos hermanos de otra madre. Eso, sí, es así. Eso lo sabemos. Es así. Y yo soy el visigoto. La primera pregunta, mira, legalidad, vamos a ver cómo... Y gracias por hacerme coincidir con este hombre que se ha hecho muy mediático, pero ha respetado, me gusta, porque otros Giancarlo habla como que tiene su poquito de locutor. Se ha hecho mediático, pero sin embargo respeta la profesión. Te puedo hablar del tema mediático y los abogados. La verdad que era una cátedra uno cubrir las audiencias en las que estaban Vinicio Castillo, el doctor Marino Vinicio Castillo. Yo cubrí el juicio Van Inter completo. Yo también, pero yo cubrí la parte civil, recuerdo la devolución del listín diario. Yo la parte penal, que ahí hasta la sentencia que salió como a las 3 de la mañana. Pérez Méndez. Mario Vinicio Castillo, Altañán Pérez Méndez. César Pina. Eso es lo que llama Acevedo. César Acevedo, el papá. Eso es para chuparse los dedos. Desde el punto de vista jurídico y conceptualmente. Aprendimos muchísimo en esos procesos. Hay que decir que, Valentín, gracias, y gracias a usted también por la invitación. Hay que decir primero que gracias por incluirme en el listado de los amigos. Escúchame. Como Valentín es gran amigo, voy a convertirme también en gran amigo. Pero miren, yo creo que lo importante de usar los medios de comunicación para compartir en rigor técnico y explicarle a la gente los derechos, cuándo procede una cosa, cuándo no. Yo creo que como abogados debemos agotar este rol para orientar a la sociedad, sobre todo cuando tenemos medios de comunicación que polula gente que tiene cero formación, cero rigor y difunden todo tipo de disparates sin ningún tipo de validación. Por lo tanto, yo creo que cuando hacemos un ejercicio profesional, hay que decirlo, Valentín, hace un hay que esfuerzo decirlo. tesonero por suplir las deficiencias. Hace un flaco servicio a la comunicación. Hay que hacerlo. Y, por ejemplo, cuando tú ves que la gente opina de cosas que ni siquiera se ilustran, yo creo que es importante, Valentín, que personas como nosotros, que tenemos por lo menos un básico, para no decir otra cosa, de formación, es importante orientar a la población. Así que gracias por esta invitación y sobre todo en este tema tan importante de interés general, porque afecta al interés público, el tema de los acuerdos. Son los grandes, eso en afecta estos el interés casos, público. Señores, la gente está durmiendo, Valentín, con esto. Porque ustedes siempre se van a lo más alto, de interés general, no puede ser de interés teniente o de interés No. Público, Mira, es de interés general, porque en estos casos, uno de los aspectos más importantes del aspecto no es ni siquiera legal, sino el impacto sociológico que este tipo de acuerdo tiene sobre la población general. Es decir, ¿cuál es el mensaje que se está mandando a la población haciendo este tipo de acuerdo? Y ahí entonces vamos a darle a ustedes la oportunidad como entrevistadores que introduzcan el tema. Yo quiero que tú me hables de eso, el impacto sociológico y el interés público. ¿Y por qué vamos a poner la carreta después de los bueyes? Porque Albanelis dijo, interesantemente, afirmó que esa persona es culpable, porque él admitió los hechos y porque ahí se robó. Hubo un cisamiento. ¿Es eso tan cierto? O sea... Hay un juez que lo avaló. No, pero la admisión de una culpa necesariamente corresponde a
la realidad de los acontecimientos? No. Nosotros conocemos de mucha gente que se declara culpable simplemente por no vivir el fragor del proceso. Bueno, pero tú diciendo eso sería como tirando una... es como minimizando la responsabilidad. Que lo reconozcan como un ladrón en Valentín la tiene razón. Valentín tiene razón en que hay gente que por la presión llega a un acuerdo. Pero tú crees que vamos a escuchar. Yo no estoy, no tenía ninguna presión. Que yo no estoy diciendo, mira, aquí no estoy asumiendo un rol de abogado ni siquiera del diablo. Simplemente yo le estoy retratando a ustedes lo que es el derrotero, vamos a decir, de ese tipo de situaciones y la falta o afectación por vía de informaciones trasnochadas y falaces que hacen concretar en la gente ideas que no son, incluso en los procesos. Te voy a poner un ejemplo. Aquí se dijo que el señor Roger Pérez, que es uno de los imputados en el caso denominado con un nombre que dice la Constitución que no se debe, el Tribunal Constitucional, que no se debe usar, pero que siguen usando, porque ahora no le diga Medusa en ningún proceso, pero le dicen Medusa y entonces a lo nuevo que viene dicen lobo, porque aquí el respeto a la institucionalidad democrática y decisional de los tribunales de la República es así. Porque si se dice, usted no puede denigrar a la gente porque sigue denigrando, entonces aplaudimos eso. Entonces, ¿qué ocurre con este desaguisado y este punto? Mira, no todo aquel que diga Señor, Señor será salvo, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y no se puede creer necesariamente todo lo que diga una persona. Incluso lo que tiene que ver con la confesión fue segregado de la normativa procesal penal de la República Dominicana en el año 2002, cuando el Código Procesal Penal entró en vigencia de forma protagónica para salvaguardar las garantías penales sustantivas de la persona humana en la República Dominicana. ¿Y por qué? Porque cualquiera puede confesar por múltiples razones. Y devolver 3.500 millones de pesos. Por múltiples, de 3.500 millones, tú lo vas a devolver. Pero escúchame. ¿De dónde lo vas a sacar? Él tiene una herencia tan grande que él... Pero ustedes están escuchando que yo estoy defendiendo eso. Yo le estoy diciendo una probabilidad. Si tú tienes 3.500 millones, no, dicen que se robaron 12.000 millones, ¿verdad? Si tú te robas 12.000 millones, lo mío es peor que lo que ustedes están diciendo. Yo solamente le estoy dando probabilidades situacionales que se han dado en procesos. En los Estados Unidos se escribió un libro que se llama Los errores judiciales. Estados Unidos resuelve sus procesos en el 95% con este tipo de acuerdos. En el 95% y ha sido exitoso. Pero hay personas que han confesado crímenes. El primer caso en la Suprema Corte Estatal de Nueva York, el primer caso que se conoció fue de una persona que se declaró culpable de haber incendiado, ¿cómo se llaman los asuntos donde están los animales? Vamos a decir que zoológico. Granjas. Creo que era el Asti o algo así, pero ok, y esa persona se declaró culpable. Y tú sabes una cosa, esa persona era inocente. Claro, ¿por qué se declaró culpable? Porque en un proceso anterior que tuvo, lo prendieron tanto a golpe para que confesara, que él dijo, no, yo prefiero confesar adelante. Claro, Valentín, pero mira qué es lo que pasa, que en este caso tenemos un problema. El punto que expone... Establos, era lo que él incendió. Correcto. Para que la gente no piense que uno... Es que me recordé ahora. Sí, muy bien. Sí. El punto que expone el colega Valentín tiene sentido. Es cierto que en justicia hay gente que se declara culpable, aún no lo sea. Ahora bien, en el caso concreto de los acuerdos recientes del Ministerio Público que ha otorgado un criterio de oportunidad, en el caso del señor Maxi Montilla, el problema es más de base técnica. Vamos al Código Procesal Penal. Yo estoy de acuerdo contigo, eso no sirve. El Código Procesal Penal establece condiciones específicas para poder proceder un criterio de oportunidad. ¿Y no se tomó en cuenta en este caso? No, vamos a ver. Pero yo no quiero decirlo yo quiero que ustedes escuchen lo que dice el Código. El Código dice... Pero antes, escúchame, antes, para yo cerrar con eso y que no dejar duda, antes, simplemente, si tú tienes 10.000 millones, para ponerlo en número, ¿verdad? Claro. O tú tienes 10.000 millones que te robaste, supuestamente, ¿verdad? O solamente tienes esos 3.000 millones que te los robaste también. Vamos a poner el ejemplo. Tomando en cuenta que es una persona que ha admitido. Ok. Si tú te robaste 3.000 millones y te tienen a ti imposibilitado de usar lo que tú no te robaste, supongamos, ¿verdad? Porque él tenía... una afectación sobre todos sus bienes. Estaba todo por 5 años. Sí, así es. Investigando qué 5 años. Vamos a suponer. Tú sabes que ese caso estaba extinto.
Tú sabes que la mejor solución para el Ministerio Público fue justamente pactar como pactó. Porque ese caso, tú iniciaste en diciembre del año 2020, inmovilizándole todas sus cuentas. Ya eso es una coerción a cargo de ese ciudadano. Y el código te dice, bueno, tú tienes 4 años, tú tienes, de conformidad con lo que establece la normativa procesal penal, para investigar a esa persona, someterlo y conseguir una condena de esa persona. Las EDE lo sometieron en el 2021. Pero el punto, Valentín. No, pero no es cuando se somete. El Tribunal Constitucional te ha dicho. A partir de la citación. Ahora, eso es un criterio nuevo a partir de la citación. Okay. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. No, mira, yo quiero centrar. Es un punto. Bueno. No es el punto que yo trataba de exponer. Ese es un punto y seguido. Exacto. Ahora, ¿cuál es la situación concreta? Porque estamos hablando de temas legales. Hay que ver entonces si este acuerdo, si esta decisión administrativa del Ministerio Público, que ahora habrá de ser homologada por el Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional, cumple con los requisitos. Ya lo homologaron, eso lo publicaron. A ver, no he visto la decisión del tribunal, solo he visto la decisión del Ministerio Público. Pero bien, eso es indiferente. ¿Cuál es el punto concreto? Que el artículo 370 dice de manera taxativa lo siguiente. ¿Cuándo procede? Dice siempre que la acción... Al numeral 6. Correcto, es ahí que voy. Siempre que la acción penal... ¿Cuándo procede un criterio de oportunidad? Oigan bien, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita y cuya continuación evita. Vamos a estar claros. En el caso que se ha dado este criterio de oportunidad, la acción que se ha dejado de perseguir penalmente no es menos grave que la que se va a perseguir. Son los mismos delitos. Entonces, para empezar, en buen rigor procesal, solo por ese hecho, porque la acción penal que se está dejando de perseguir en contra de este ciudadano no es menos grave, sino que son iguales, porque para empezar, todos están acusados de asociación de malhechores. Tienen el mismo rango de pena. Entonces, ahí hay un problema técnico, pero otro problema técnico. El artículo 34, de manera clara, establece que no procede el criterio de oportunidad. ¿Cuándo? Cuando el interés público está gravemente comprometido. Exacto. Cuando el interés público está gravemente comprometido. Pero no lo quiere decir Giancarlo Martínez Segura. ¿Qué dice el código de manera clara? Dice que está gravemente comprometido cuando el máximo de la pena imponible sea superior a 3 años de privación de libertad. Adicionalmente a esto, es una situación que el máximo de la pena en estos casos eran penas de más de 3 años todas. Entonces, los delitos confesados por la persona que se le concede este acuerdo superan el rango de la pena que el código exige para poder aplicar un criterio de oportunidad. Pero los delitos que se supone que se van a perseguir a otro ciudadano a través de este acuerdo son los mismos. Entonces, en buen derecho, en rigor procesal, este acuerdo no procede porque la pena imponible de los delitos que se le imputó o de lo que era investigado era superior a 3 años. Entonces hay una prohibición. En ese sentido, nosotros entendemos que este acuerdo, si bien es probable que el Ministerio Público, como ha dicho el colega Valentín, entendió que el caso, por la prolongación que ha tenido en el tiempo, pudo generarse una debilidad. Ahora, eso debió haberlo determinado un tribunal. ¿Y por qué el juez no tomó eso en cuenta? Bueno, esa parte, yo te vuelvo y te digo, la resolución del juez de instrucción, nosotros no la tenemos, yo no la tengo. Por lo tanto, no puedo decir que el juez ya lo homologó. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de la decisión del Ministerio Público de otorgar ese criterio de oportunidad. ¿Puede ser entonces impugnado ese acuerdo por alguien? Mira, la Suprema Corte de Justicia, el propio Tribunal Constitucional, ha establecido que la decisión del criterio de oportunidad ¿quiénes son las partes que pueden intervenir en eso? El imputado y el Ministerio Público. Y los creyentes también pudieran intervenir y alegar estas cosas. Pero en este caso, la mayoría de veces, hay homologaciones que se dan. Pero en este caso concreto, nosotros entendemos que es contrario. O sea, pero me refiero, un juez no puede decir. El juez puede parar. El juez no puede decir, bueno, no acepto, no homologo este expediente. Yo entiendo. Este acuerdo. Hay precedentes. Porque no cumple con las normas. El juez puede rechazar, el juez de instrucción que se ha apoderado de este caso en el Distrito Nacional, puede rechazar este criterio de oportunidad. Porque si ya lo homologó.
Bueno, parece que ya se homologó, por eso lo hicieron público, porque tiene mucho tiempo. No, es raro porque la resolución no ha salido. O sea, no he visto la resolución en los medios, por lo tanto es extraño. Lo que se ha visto es el acuerdo. El acuerdo. Una pregunta, Valentín, tú hablabas de la extinción penal en este caso, a partir de los interrogatorios y el inicio de las investigaciones. Entonces, mi pregunta va, con este acuerdo, se retoma el caso y se quita el tema de la extinción y hay que liberarle los fondos. Te voy a decir a quién, oye, a Rubén Bichara, a Luis Ernesto de León Núñez, a Huáscar Bernabe Méndez, a Mesín Elías Márquez Sarraf, que eran todo parte de esa investigación con el tema de los pulpos eléctricos y que no eran rumores. Y que no se sabe si lo han interrogado. El documento, si lo interrogaron y tienen sus cuentas congeladas. De lo que hablaba Valentín, no pueden hacer uso de su dinero. Entonces, si se homologa este acuerdo, esta gente no tiene derecho a apelar el tema de la extinción de la investigación. Que son la responsabilidad penal personal y el proceso penal cursa de forma diferenciada para cada quien. Porque, por ejemplo, si a ti te arrestan en el año 2000, por poner un número, ¿verdad? En el año 2015, por ejemplo, y están en una investigación, y a una persona de interés de esa investigación lo arrestan en este año, fíjate que para aquel procede la extinción, en tanto que para este que arrestaron ahora no, porque son situaciones diferentes. Es el proceso el que se extingue, es por la duración máxima del proceso. Tiene que ver específicamente con un asunto cronológico que nace a partir de la primera coacción que recibe el individuo. Y en la República Dominicana eso se ha relajado mucho, porque los tribunales se dan el lujo de prevaricar, y debo decirlo responsablemente, prevaricar. ¿Por qué? Porque es un asunto aritmético. Eso no tiene que ver que si fulano, que si perenceo, que si es complejo. No, eso no es así, porque el legislador dijo, a los 4 años se extingue por el vencimiento del plazo máximo del proceso. El legislador no te puso más nada. Entonces vienen con interpretaciones. Eso sí lo dijo la ley 1015 en la modificación que se introdujo, que fue decretado como inconstitucional esa modificación, pero por la forma. Hay un vacation ley en ese sentido y aplica la ley 1015. ¿Qué dice la ley 1015? Sí, porque hay abogados entre ustedes. ¿Qué? Entre ustedes. Sí. Hay abogados que son expertos poniendo incidentes. Incidentes, sí. Pero nosotros pero eso tiene una sanción. Desde la acera lo vemos como un mecanismo de retrasar los procesos. Ese punto que plantea Milcar, es bueno aclararle a la... Wilkin, perdón, se me fue el nombre, pero mira. Ese es el nombre que me iban a poner a mí. Es verdad. Qué bonito. El punto relevante de este asunto es algo que para que la opinión pública lo tenga claro, porque se cree que cuando el abogado se dedica a incidentar los procesos, eso le va a dar un buen resultado. La jurisprudencia constante. Bueno, ganan tiempo. Pero al final, para la extinción, es en contra, oye bien, en contra de su cliente. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Cuando pida la extinción, ¿cuál es el ejercicio que tiene que hacer el juez? Hacen un cronológico de todas las acciones que hizo ese abogado o ese imputado en el proceso, y si todas esas acciones han sido, o sea, todas esas acciones han tendido a aplazar el proceso, no le declaran la extinción, porque el imputado se ha dedicado a socavar el proceso, entonces no procedería. Pero por ejemplo, ¿qué pasa ahora? ¿Cuánto tiempo va a pasar Rosa Amalia Peralta en la cárcel? Porque tiene unos años. 5 años. Y los años que tiene el proceso. No, es a partir de la prisión, de hacerse prisión. ¿De la sentencia? No. El tiempo que se contabiliza, los tiempos que se contabilizan son los que haya estado encerrada en una cárcel. Alexis Medina, su año y 8 meses. Hay que restárselo. Pero mira, ve que es un asunto de suma y resta. Sí. Pero mira, Valentín, escúchame, mira. Albanelli menciona el caso de la ex diputada Pilarte. La diputada Pilarte condenada, ¿verdad? Sí. ¿A cuántos años? A 5 años. Y ella es arrastrada por un caso de su esposo. Y el caso con su esposo lo declararon extinto. Esa señora, esa es la dinámica. El caso de su esposo está declarado extinto por un tribunal de primera instancia. Hay que ver qué va a pasar en apelación. Y se revocó. Pero está declarado extinto mientras tanto, hasta que la Suprema decida. Excelente punto para luego darte el pastel de la cereza. Los abogados son expertos poniendo incidentes y cuestiones para ver dónde tú fallas. Yo pienso que hay un punto que es la cereza del pastel. Y antes de eso que tú mencionas, señores,
esa es la dinámica compleja de los procesos legales. Fíjate que en el ideario público la gente entiende que la señora está condenada no por sus propias actividades, sino que la gente presume que ha sido por consecuencia de las actividades de su esposo. Pero ¿quién está condenada? Ella. En el proceso legal, en el proceso legal de él está libre y está extinto. Sí. Vamos a ver qué dice la Corte. Ahora bien, eso es una complejidad, señores, de los procesos. Esas cosas pasan. Sí. Y otra cosa, déjenme aprovechar de dar una recomendación a la gente que hace negocio, a los que tienen diferentes operaciones. Señores, por Dios, no involucren a su familia en sus operaciones, y menos si hay cuestiones es que la gente reñidas. De confianza, y tú vas a poner una empresa a nombre mío que no me conoce. Porque Mickey era el que hacía el negocio con la droga, no podía llegar al Congreso, mandó a la mujer y al hijo. No podemos decir que él hacía negocio con la droga. No, porque está extinto su caso. Supuestamente. Pero déjame ir a un punto. Permíteme una cosa, ya. Adelante. Porque, mira, hay que ser muy mesurado al momento de tratar los temas, sobre todo si son jurídicos. En el caso de, si yo te digo a ti que en el caso de la señora Pilarte no hay droga, ¿tú lo creerías? No. Sí, yo te lo voy a decir. Atiéndeme. ¿Cómo empieza todo? Empieza con porque yo me dediqué a investigarlo, porque es un caso interesante. Sí. Ese caso va a pasar al libro de la historia como uno de los casos en que la justicia gana perdiendo o que pierde ganando. Eso es un desaguisado, eso es un absurdo, ese caso es un absurdo. Todo empieza con una señora a quien capturan, apresan por unas pastillas de éxtasis en la ciudad de La Vega. Esa señora tiene una relación amorosa y aparentemente una relación que trasciende también al negocio ilícito del tráfico, valga la redundancia, ilícito de estupefacientes. Entonces, ese señor que tiene la relación con esa señora que capturan infraganti en un allanamiento doble, ¿por qué? Porque hicieron una incursión, allanaron, encontraron una cantidad de pastillas, levantaron las actas, se fueron y volvieron con la misma orden, hicieron un segundo allanamiento y encontraron otra cantidad de pastillas, supuestamente, en esa residencia. Ya le habían entregado la casa al papá de esa señora. Entonces, esa señora que tiene una relación amorosa aparentemente y también de negocio, según el Ministerio Público, negocio ilícito, ese señor que tiene su relación con ella, tiene relaciones con otras personas económicamente pudientes de La Vega, en este caso la familia Fernández, Leonel Fernández y Julio Fernández, que tenían una casa de cambio desde el año 1952 en La Vega. Y a Julio Fernández y su familia lo arrestan, lo someten a todos, le conocen medidas de coerción por el simple hecho de ser familia de esa persona. Simple. Ese mismo individuo, en los años 90, tuvo una negociación con Mickey López, en la que participó Mickey López y otras personas adineradas del Centro Cibao, e hicieron unas operaciones, compraron una empresa y después se deshizo la empresa. Fue el único vínculo que tuvo con Mickey López. Y eso arrastró a Mickey López a un proceso. Lo que pasa es, y yo no soy abogado de Mickey López, ¿quedamos claros? Entonces Mickey López es arrastrado por tener una relación con quien tuvo una relación con una persona que traficaba droga. Pero ¿tú sabes cuándo fue eso? En los años 90. Sí. Y espérate, porque el problema es que decir, yo vuelvo y te reitero, aquí es muy fácil asesinar y fusilar a la gente sin ningún tipo de rigor científico investigativo. Esa señora Pilarte, ¿cuál fue su problema? Que una ocasión ella fue gerente o tuvo algún tipo de participación mínima y precaria en términos de tiempo con una empresa que se llama Cutupú. Esa empresa es la que tiene los bienes y ahí viene lo lindo. Cutupú fue condenada con ella en la Suprema Corte de Justicia. Y tú sabes una cosa, Cutupú fue extinguida también en La Vega. Hubo una double jeopardy, como dicen los americanos, que es un nebis in idem que se cometió en la Suprema Corte de Justicia. Y te doy otro dato, que es peor, mucho peor, para que tú veas si aquí hay saña, maledicencia y persecución política, de la peor, de la más grosera y de la más deleznable. Te doy un dato. Y yo no soy abogado de esa ¿Y cuál persecución política si son de este gobierno? Pero espérate. Y el del Bolo 13 no es de este gobierno. Pero problema, escúchame, Giancarlo, perdóname. El problema es que tú tienes que hacer caer a alguien para hacer creer
que tú eres equitativo y que tú persigues a todos. De los tuyos tú tienes que sacrificar a alguien. Hay un cordero que tú tienes que sacrificar. Entonces ellos son el cordero sacrificado. Sí, pero eso es una parte subjetiva. No es subjetiva, escúchame. Perdón. ¿Qué vínculo? Escúchame. Ese es el tema de Valentín. No es mi tema. ¿Cuál es? Quiero que me hablen de la parte social del acuerdo con Maxi. El juez admitió esa prueba. ¿Cuál? Sí, pero la electa, sí. Pero en ese caso el juez de instrucción admitió. No, el juez. Mira, yo quiero que volvamos a Maxi. El juez sacó el juez de la instrucción sacó esa prueba. Admitió. Y la Suprema. Excúseme, porque tenemos que ser honestos al momento de tratar las cosas. El juez de la instrucción excluyó esa prueba. Por medio de un recurso, incluyeron la prueba en el juicio. Pero hay un problema. Oye la relación de esa señora con esa droga. Eso no es un delito presente de ella, porque ella no tuvo vinculación con ese tráfico ilícito de estupefacientes. Bueno, pero el sistema entendió que sí. Vi al doctor. No, necesito que estamos terminando. Y el sistema condenó a Mandela. El sistema condenó a Lula. No me digas a mí que el sistema, se equivoca frecuentemente. Pero el sistema no ha interrogado a Danilo. Pero que no me hable de sistema a mí. Ni a mí, nosotros tampoco. Un tema importante. Los sistemas fallan. Señores, Maxi Montilla. Un tema que me parece... Giancarlo, tú hablabas al inicio del tema de la responsabilidad civil, social, o qué sé yo. El impacto sociológico de este tipo de acuerdos. Exacto, quiero hablar eso. Ya hemos dicho que conforme al Código Procesal Penal, a nuestro modo de ver y partiendo de lo propio que dice el Código, este criterio de oportunidad resulta improcedente. Primero porque el bien jurídico, el daño público que se ha hecho, según la propia admisión de hechos de los imputados o del imputado, superan el quantum de la pena de 3 años. El Código dice que el interés público está gravemente comprometido cuando la pena de las imputaciones que hay superan los 3 años. Pero además, procede solo el criterio de oportunidad cuando el delito que se deja de perseguir es inferior al otro que se va a perseguir o con el que el imputado va a colaborar. En este caso eso no se da, porque los delitos o los crímenes que se van a perseguir son del mismo tipo. Por lo tanto, en rigor procesal no procede. Entonces, el impacto sociológico de este tipo de acuerdos es muy dañino. Hay estudios que validan que cuando se hacen este tipo de acuerdos, la sociedad percibe que hay un trato especial para la élite. Eso está documentado. Pero rigor, vamos a suponer que sí, que haya un estudio que diga eso. Y que eso se siente en la mente de la población. Y que yo lo puedo decir por mi experiencia. Yo me deprimí cuando lo leí. Pero lo que quiero preguntar es lo siguiente. La corrupción en este país es muy difícil de comprobar. Y la mayor demostración es que no hay un solo preso por corrupción. No creo que sea difícil. Y estamos convencidos. Desde cuando Leonel Fernández en el 96 dijo que la corrupción se llevaba 30.000 millones, en ese tiempo que 30.000 millones era más que el presupuesto nacional, y no vemos un preso por corrupción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos los cuartos a los corruptos o los dejamos libres? Porque irse a los tribunales es dejarlos libres. Aquí los jueces del caso Alexis Medina, los jueces del caso Medina, le endilgaron y encararon a los fiscales porque presentaron demasiada prueba. Bueno, y descargan un paquete de gente. Lo que pasa pero en el caso de Brecht, que tú lo conoces bien. Mira, eso no fue así. Óyeme, Odebrecht admitió que pagó aquí 92 millones de dólares en soborno. Y no hay un solo preso de Odebrecht. El proceso se instruyó mal. En ese caso de Brecht hubo una mala instrucción. Pero mira, en este tema... Ahí no hubo mala instrucción. Pero perdóname. ¿Por qué no hubo mala instrucción? Perdóname. No se vaya. Y no hay preso ahí. Dígame, ¿por qué no hubo mala instrucción? No se vaya con una hora. Hubo condena por soborno. No se vaya con no aparecieron los sobornados. Hubo una mala instrucción. Hay países que tienen... Óyeme, hay países como Perú que hasta un expresidente se dio un tiro por el caso de Brecht y aquí no hay un preso. Pero mira, un punto importante, Valentín. No fue mal instruido el Valentín, caso. recuerda esto, mira. Oigan esto, señores. Pero espérese que Valentín va a decir por qué no fue mal instruido. Antes que se me olvide esto, Valentín, antes que se me olvide, mira. En el caso un tiro se dio a Alan García. Un tiro. En el caso concreto que estamos hablando, ¿tú sabes qué va a pasar? Que el día de mañana, una persona que ha admitido una cantidad de crímenes graves va a ir a la Procuraduría y le va a decir, mira, dame un certificado de no antecedentes penales. ¿Tú sabes qué va a pasar?
que le van a entregar su certificado. Mire, usted es un hombre serio, usted no ha hecho nunca nada dañino con la sociedad, según este certificado. ¿Por qué? Porque la aplicación de un criterio de oportunidad lo que precisamente supone es la no prosecución penal. O sea, usted por los delitos que están confesando, a pesar de que está dando una indemnización, no va a ser condenado. No hay una condena. No, por lo tanto, desde el punto de vista... Pero los que han ido a juicio tampoco lo han condenado. No, pero entiéndeme. Oye, ¿cuál es el punto que te quiero transmitir? Tampoco lo han condenado. Que esta persona, y no le han quitado nada porque se han quedado con su dinero lavado. La persona que ha admitido estos lavado se han quedado con el dinero. La persona que ha admitido estos pero que en este caso por lo menos 3.500 millones tendrá un historial limpio. Mientras tanto, una persona que tiene un hecho con un motor tiene un antecedente penal y una condena de 10 años. Entonces, desde el punto de vista sociológico, es un impacto negativo. Yo pienso que el Ministerio Público puede hacer acuerdos, pero mínimamente debería haber una ley que en casos como estos, de esta naturaleza, exija una pena mínima. Pero eso es otra cosa. Una pena mínima. Vamos a escuchar a Valentín. Vamos a escuchar a Valentín de la Valentín está de acuerdo conmigo. de Odebrecht. No. Miren. ¿Cómo? ¿De Odebrecht? ¿De la imputación no, de Odebrecht? tú dices que fue bien instrumentado. Odebrecht consiguió condena. En principio, ustedes no lo recuerdan. Pero en principio... ¿Y lo de aquí? Pero en principio no importa, lo que importa es el final. Lo que importa es el final. El resultado. Claro. Miren, el problema es que tú puedes tener una muy buena instrumentación. Incluso puedes tener una carga probatoria decente. Pero si la persona es inocente, porque nosotros entendemos que el proceso penal es que todo el que pase por ahí, por el tamiz del proceso penal, debe ser condenado. No, claro que no. Debe ser condenado. Claro que no. Si ellos no eran culpables, porque el problema también es que radica en el hecho de que nosotros hacemos comparativa en Perú, en Chile y en Perú tienen leyes diferentes a la nuestra. Por ejemplo, compras y contrataciones hasta el año 2025, hasta este año, no conllevaba sanción penal. Entonces yo violenté la ley de compra y contrataciones aquí, no conllevo sanción penal. Pero la violenté en Chile, sí, conlleva sanción penal. Entonces ustedes se ubican en parámetros legislativos que son incomparables porque tienen dientes diferentes. Entonces, lo que pasó en Perú pasaba porque las leyes peruanas lo permitían. De hecho, te voy a decir algo, en Perú fue condenado recientemente un presidente de la República por sedición o algo por el estilo, por rebelión. ¿No fue así? Sí. Condenado. Y aquí el único condenado fue un diputado porque le dijo a un fiscal, hey, hermano, pero no abuse de esa forma. Y eso lo consideraron aquí rebelión en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿usted se cree que nosotros estamos en el mismo litoral? Que estamos ¿Por qué consideramos? Estamos en sintonía. Tranquilo, mijo. Valentín, ¿por qué consideramos que el caso de Odebrecht no fue bien instrumentado? Porque tú te vas a hacer porque la Procuraduría no fue capaz de recolectar las pruebas. Aún la empresa Odebrecht... Hay un oyente llamando hace rato. Aún la empresa Odebrecht, habiendo admitido que pagó los sobornos, la Procuraduría no pudo demostrarlo. ¿Y por qué no pudo demostrarlo? Porque no hizo el trabajo de hacerlo. Quizás hizo el esfuerzo. Mira, hizo acuerdo como quizás hizo el esfuerzo. Pero es que la corrupción es muy difícil de demostrar. Mira, si hubiese llegado a un acuerdo y hubiese puesto un par de gente ahí a devolver los cuartos, a lo mejor ellos no se sometían a esa situación, hubiesen admitido el problema. Mira, y hubiese el Estado recuperado unos cuartos de eso. Escuchando lo que dice. 5 segundos para decir lo siguiente. Aquí en CDN, yo dije cuál era mi propuesta de solución para el caso de Odebrecht. Yo dije, miren, es un caso, como tú dijiste, difícil de probar. Porque no basta con que alguien diga, yo di. Tiene que decir cuándo, cómo, qué, dónde. Y demostrarlo. El lead investigativo, ustedes son periodistas, el lead periodístico, sí, a nivel investigativo, tú tienes que probarlo. Entonces, conviértalo en un asunto meramente tributario y pónganlo a pagar impuestos por 92 millones de dólares. ¿Cuánto dinero tendría la República Dominicana hoy? Yo lo dije aquí que era la solución más práctica. Mira, luego de esa explicación. Por eso que le pusieron esa explicación a Masi también. Esa explicación de nuestro colega Valentín hace pensar que en la República Dominicana, en cuanto al caso de Odebrecht, no habían leyes para condenar a nadie. Yo no creo que sea así. Porque, ¿qué es lo que la propia Suprema dijo? O sea, descargó a esta gente por problemas en el proceso. No. Pero el primer grupo lo descargó por extinción.
No hubo extinción. El primer ¿Qué grupo, hubo? porque ¿Qué han hubo? pasado más de 10 años. No hubo extinción. Claro, el primer grupo archivaron, señores, le archivaron a un grupo. Recuérdense que Sí, fue que le decía. ¿Pero quién le archivó? Sí, Pero pero por eso, extinción. pero le tenían que archivar porque no te. Señor, mire. Si no tenían pruebas. Mire, en Brasil salieron los nombres de 14 personas aquí. 14 personas de Brasil, directo. Los 14 fueron imputados. En el interín, tú tienes que recabar pruebas para probar la responsabilidad penal de esta De persona. cada uno, no es claro. porque lo diga quien le dé su santa voluntad allí. Es que tú tienes que corroborar la información con elementos probatorios serios que puedan romper la presunción de inocencia de una persona y que pueda obtener una sanción más allá de toda duda razonable. Mira, tiene una llamada. Miriam se lo dijo a la Procuraduría cuando ella era jueza. Pero ¿y por qué ella no Claro. retiró? Buenos Está días. bien, está Eso bien. no sirve, Está bien, como está bien. expediente eso no Está sirve. bien, Le dejo Buenos eso. días. Permíteme. Tenemos a alguien aquí. 5 segundos. Miriam lo dijo, eso no sirve. ¿Y por qué ella no lo retiró como procuradora? Si no servía. No, Exacto. oye, eso No me venga con eso. buena no. pregunta. Vamos a ver No, el con oyente. eso no me venga. Vamos a ver el no. oyente. Vamos a ver qué dice el oyente. Con eso no me venga, no. Buenos días. Aquí hay que robar mucho. Eso que A lo que aquí. tú decías. Exacto. Mientras más tú robes, mejor. Es que ese es el mensaje. No, Ese es el gracias, mensaje. gracias. Pero mira, Ese no es el mensaje, oye. Pero oye, claro oye, que mensaje sí. que se lleva, No, creo que ese claro es el que sí, mensaje. Valentín. Señor. Pero vete a áreas nacionales para ponerte una cárcel suave. Vete a áreas nacionales. No, yo ese no creo que ese sea el mensaje, ¿no? Vete a área nacional. Ojo, hay que decir que el Ministerio Público se hayan ha hecho un equivocado. esfuerzo Para no perder la grande. victoria. Permíteme, que se hayan equivocado, técnicamente hablando, en la adopción de este acuerdo, el mensaje no es roba mucho. Ese no es verdad. No creo que sea. De hecho, señores, es una sanción. Claro. Es una sanción, porque te voy a decir una cosa. El que roba para tener dinero, no para que se lo quiten. Sí. Entonces la gente cree que no, espérate, este tipo salió. No, espérate, hay que verlo. Técnicamente hablando, coincido con. Cuando con ese tipo seguridad. fue donde Tenemos Danilo, oyente. cuando ese tipo fue donde su hermana y luego lo pasaron de Danilo, ese tipo fue en condición de derrotado. Derrotado moral. No, pero que él está derrotado. Bueno, pero casi, Derrotado. mira, hay que tener cuidado porque pareciera que vamos a poner en condición de De víctimas. víctimas, claro. De víctimas. A quienes, así no. Vean acá, Así ya, no, vean, exacto, tienes otro oyente ahí. ya vean, Sí, vean, no. vean, Ya, se vean Vamos a acá. escucharlo Tú oyente. eres un- Se cayó. tú eres un acusador impenitente, porque te voy a decir una No, cosa. no. Estamos analizando. Pero- Perdón, mira, pero, vamos- Valentín, vamos a estar claro en algo. pero por lo menos, Valentín, tú tienes hijos. Sí, claro. Cuidado. Todos tus hijos han Nada ido al personal. sistema privado de educación, Nada me imagino. personal. Tú- ¿Cómo es que dice la canción? Entre Nada. ella y yo no hay nada personal. tus hijos han ido al sistema privado de educación. Ah, ¿Verdad que sí? sí. Y eso te ha costado a ti un sacrificio inmenso. Y yo estudié en el sistema público de educación Yo siempre. también, Soy yo resultado de un también, yo liceo, de una también. escuela y de la Universidad Autónoma de Sí, Santo Domingo. sí, pero tú eres un trabajador. Sí, eso soy. Y tú vas a los tribunales, coges tu lucha con nosotros para que tus muchachos vayan a tu sistema privado de educación. Tú vas a un sistema privado de salud, ¿verdad? Tú aguantas apagones, porque ahora no hay rico ni pobre, todo el mundo tiene apagones. O sea, ¿tú crees que nosotros no va a doler este tipo de acuerdo cuando es el erario público que se lo llevaron en los bolsillos? Pero es que ustedes no han analizado, es que ustedes han analizado el asunto desde el punto de vista imputacional. Ustedes, vuelvo y les reitero, no se puede ser un acusador impenitente. Te voy a poner, te Un iba a poner- acusador impenitente. Pero te iba a poner el ejemplo de Roger Pérez, ¿verdad? Que dije que el abogado de él dijo en los medios de comunicación que él había devuelto 1.000 millones de pesos. Y Roger Pérez nunca manejó 50 millones. Entonces, todo lo que se dice en los medios de comunicación, todo, usted tiene que pasar por el tamiz de la razonabilidad. Pero en este caso es el acuerdo que dice que va a devolver 2.000 millones en efectivo. Pero permíteme. Nosotros no estamos inventando nada. Permíteme. Usted devuelve 2.000 millones en efectivo. Permíteme. Son 2.000 millones, hermano. Pero yo soy defensa de ese señor. Sí, No, tiene jamás. un oyente, tiene Jamás. un oyente. Yo estoy contrario a todo el que se roba un peso, porque yo no me lo robo. Y como Exacto, tú dijiste, tú yo no te pago. lo robas, Exactamente. tú no te lo robas y pagas impuestos. Entonces, Buenos pero, días, vamos a escucharte oyente. vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Que no sabe de dónde. Oiga, doña Vanelli, si usted se roba 15 y devuelve 3, Exacto. mediante un acuerdo, dan para pagarle a abogados como Valentín para hacer... Exacto. Así no. Exacto, No, exacto. No, Así exacto, mismo, no, así no. así, No, así mismo. pero es lo que Como él diría no, Franklin Mirabal, pero nada Ese error del personal. abogado. Pero oye, no, el no. error del abogado es eso de Permite. Que no es el caso de Valentín porque Buenos no es días, abogado. Eso es otro parte. oyente, Pero otro si- oyente, pero si otro me oyente. permite, Sí, es- después vas tú. Buenos días. Buenos días, Albanelli. Buenos días, Wilkin.
Qué bueno que ustedes ponen de manifiesto a alguien del sistema judicial de República Dominicana, porque él está desnudando su clase en público, o sea, en Radio Nacional, él está desnudando a su clase, hablando como está hablando, defendiendo las causas de aquellos que se roban el erario público. Eso es para ti, Valentín. Qué bueno que ustedes, no saben escuchar. A él. Y en este caso no son ni Wilkin Amador ni Albanelli familia lo que te están acusando a ti, soy yo. Y yo sí te acuso, igual que acuso al sistema judicial de República Dominicana, que en conjunto con esos delincuentes. Una pregunta, y tú me trajiste aquí para que me ofendiera. Y tú permites no, eso no lo puedo. Estás abierto. No te lo acepto. No te lo acepto ni a ti ni a nadie. No. Porque ese es un charlatán. Porque, escúchame, no me defiendas. Yo sé defenderme. Gracias. Mire, yo no he dicho aquí que está bien lo que se hiciera con Maxi Montilla, todo lo contrario. Yo iba a decir, pero no terminé, si tú te robas 10,000 millones y devuelves 3, te quedaste con 7. Entonces, ¿dónde está, desde el punto de vista del ejemplo que tiene que dar un sistema con respecto a la sociedad, la respuesta social adecuada? No, pero escúchame, Valentín. Porque a veces, ven acá. No, porque cuando dicen, porque cuando dicen un día que se robó, no, cuando se dice que se robó 10 millones de pesos, eso a veces es en la opinión pública, los medios, los influencers, lo que sea. Pero cuando el sistema de justicia te habla de que hubo distracciones y que hubo contratos y que hubo por 10,000 millones, no es que tú te robaste 10,000 millones necesariamente, porque algo tú tuviste que invertir. Las redes que ellos instalaron están ahí, la instalan de mala calidad y la compraron sobrevaluada. Entonces, de los 10,000 millones, a lo mejor invirtieron 5 y se quedaron con 5. ¿Tú sabes por qué los oyentes entienden que yo vine a hacer una defensa? Porque me interrumpen. Pues no, excúseme, lo estoy diciendo claramente, no he podido terminar una sola idea. Eso es grave. ¿Es así o no es así? Entonces, es simple lo que quiero decir. Sí. Simple, porque después se queda la mala idea, la mala percepción de que uno está diciendo cosas que no son. Le voy a poner un ejemplo simple. ¿Cuántas personas fueron sometidas con Alexis Medina? Ahí está Bichara. 21. ¿Cuántos fueron condenados? Física. ¿Cuántos fueron condenados? Y si es así... 7 personas y 7 empresas, algo así. Vamos, pero personas físicas, 7 de 21. ¿Cuántos eran inocentes? Bueno, no inocente, yo no sé ninguno. Perdón. Según la justicia. No. Inocente no. Porque es de veces, de hecho. Eso es de hecho. No. La justicia te declara no culpable por falta de prueba. ¿Ves lo de la interrupción? Sí. No, tú me estás preguntando. No. Yo estoy haciendo una pregunta para responderla yo mismo. Pero tiene que decir. Permíteme. Si de 21 condenan a 7, 14 son inocentes. Entonces, ¿qué pasa con esos 14 inocentes? Porque ustedes están creyendo que todo el que va al patíbulo de la justicia es un culpable, según ustedes. Y eso no es así. Yo me excluyo de ese grupo. No, según tú eres un acusador penitente. Sí, porque a todo el que acusa no es culpable. Mira, lo más fácil es venir a hacerse gracioso en los medios de comunicación y hablar todas las sandeces que uno puede en contra de la gente, que la gente le han hecho creer que son delincuentes. Porque recuérdate que a través de los medios de comunicación te construyen una retórica. Y te construyen un delincuente. Y los abogados se prestan para eso también. En Estados Unidos se llama making a murder, haciendo un delincuente. Y entonces, sobre ese delincuente, yo venir aquí graciosamente a unirme a la ola, sería muy bonito para mí, porque voy a tener los lauros y los reconocimientos y los aplausos. Yo no soy así, ni el sistema debe ser así. El sistema es... Y te reconozco eso está bien. El sistema es ir contra mayoría. Porque el juez tiene que tomar decisiones que no sean populares cuando compete. Como por ejemplo decir, de 21, yo entiendo que estos 14 son inocentes. Eso es ir un poco contra mayoría. Pero cuando es una persona notoriamente inocente, tú tienes que ver los condimentos previo a. Porque te voy a decir una cosa, Albanelli, es muy fácil analizar el proceso penal desde fuera del proceso penal. Lo que es difícil es estar dentro y analizarlo de la misma forma que se hace. Pero en este caso... aquí, ven acá. Déjalo que termine. Adelante. Y aquí se construyen delincuentes. Te voy a poner un ejemplo. Ayer tuve un proceso.
y lo voy a poner, lo voy a ejemplarizar. Si una persona participa de un cisamiento aparente, una participación en algo no tan claro, por 273 millones de pesos, ¿tú crees que el soborno puede ser de 150 mil pesos? No, claro. Pues mira, No. hay personas no juzgadas así que duraron 2 años por ese tipo imputacional. 2 años presos por 150 mil pesos de 270 millones de pesos. Entonces, cuando te lo retratan en los medios de comunicación, la gente se pone a hacer retaílas, filas interminables, imputacionales con respecto a esa persona. El trabajo de nosotros como abogados no es venir aquí a sumarle desgracia a la gente que ya tiene desgracia. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser objetivo. Y como objetivo es dar a cada quien lo que le corresponde. Eso que dice Giancarlo de este señor, ¿cuáles fueron las razones de Maxi para declararse culpable? No la conocemos todavía. Pero exactamente, ¿cuáles son las razones para declararse culpable? ¿Qué presión tiene él? ¿Qué coacción recibió? Pero Esa Valentín, es por eso que la gente entiende. Pero Tú te estás pero contradiciendo hay un porque, hecho, perdón, Valentín. por eso que Valentín, por Hay eso que unos el oyente, documentos oficiales. por eso que el oyente entienden Yo que pregunto. tú estás ejerciendo una defensa, Valentín, porque pareciera que el imputado es la víctima. Entonces, ojo, vamos a aclarar algo. ¿Quiénes se benefician de esto? Perdón, Espérate, para que tú, yo voy a llegar ahí al beneficio. Pero déjame responder esto no, para que no se vaya la idea. Quiero que tú lo desarrolles, tú. Esos 3 mil millones de pesos, ¿cuánto van a arcas particulares? Espérate que yo voy a llegar ahí. Déjalo ahí. ¿Cuánto no va al Estado? No, Porque la gente cree que le van a devolver al Estado. espérate. Pero ¿cuánto cobran las personas que estuvieron en ese proceso? ¿Y Vamos a cuánto llegar fueron ahí. la campa- y cuánto Perdón, fueron la campaña? Miguel No, Valerio. ¿cuánto que vamos a cobran llegar ahí. a partir de la devolución? Tenemos una llamada. Tenemos Vamos a una hacer la llamada. llamada y vamos a tocar ese punto pernicioso en este proceso. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, ¿cómo está? Miguel le habla de aquí de Bayona. Dígame, Miguel. Mira, yo pienso que ahí quizás no hubo una presión, lo que probablemente él decide declararse culpable por no, bueno, porque alguien se lo recomienda, le dice, mira, si te declaras culpable y devuelve esto, el Ministerio Público puede hacer un acuerdo contigo. Pero yo digo, ese acuerdo lo exime totalmente a él de que él caiga preso. Sí, Totalmente. Totalmente. Sí, aceptando- Totalmente. a él y a su él familia. Al Escúchame, otro él hermano aceptando también, la sí. culpa, él aceptando la culpa, entonces no está involucrando a otras personas. Él va a involucrar a otras personas, el proceso pero va- personalmente ¿En qué no proceso? tendrá ninguna responsabilidad. Hay que ver, proceso? hay que ver. Sí, Supuestamente lo en otro proceso. dice Hay que el ver si, acuerdo. ¿Y dónde está el si acuerdo? ¿Tú lo incluye tienes? delación premiada. Sí, el acuerdo acuerdo lo lo dice. establece. Pero Buenos mira, días, buenos días. Buenos días, Albanel. Sí. Entonces, el bebé de Montilla, el bebecito Montilla, tiene presión. ¿Y por qué él no cogió presión antes de romper a Manolo Ajeno? Exacto. Bien. Abogadito, dígame. entonces mira, un punto que Voy a dar tocó los teléfonos Valentín. porque quizá hay gente que quiere comunicarse con nosotros. 809-683-8790. Ahí está. 809-683-8791. Y desde el interior, 809-200-7777. Buenos días. Buen día, Albanel. Buen día. Desde Villa Jaragua, provincia de Bauruco, Chulo Medina. El chulo me dice. Eso sí es lejos. Yo el deseo mío es que ese dinero que está cayendo, que caiga estos infelicitos del sur profundo, que hagan esos puentes y unas bombitas que nos están arrancando del proyecto agrario, que inviertan Siga ese soñando. dinero que están quitando a tus infelices. Pero mira eso que dice el Chulo Medina. Gracias, Chulo. ¿Tú sabes con cuántas aulas se hubiesen construido con 3 mil millones de pesos que él va a devolver? Mi amor, pero ¿y la salud? 600 aulas a un promedio No, de pero 5 inyéctaselo millones por al sector año. eléctrico. Inyéctaselo al sector eléctrico. ¿Cuántas subestaciones? Hubiese sido suficiente con que el material que él suplió hubiese sido de calidad. Mira, queremos tocar un punto que Valentín trajo al debate. Él preguntó, ¿cuántos millones de esos que alegadamente se van a recuperar, alegadamente porque no lo hemos visto en una Sí, cuenta sí, todavía, sí. habrá que ver si se ejecuta? Y, no, Y se entiende. y el Ministerio Público no ha dado información. Tiene que ser respecto a- más Preciso. claro ahí. Sí, el tiene mensaje. que- Ahora, yo entiendo sí que el magistrado Camacho y la magistrada Jenny Berenice han hecho un acuerdo que ellos entienden que se puede ejecutar. O sea, vamos a confiar en la buena fe de ellos, de que ellos entienden que esa fue la mejor decisión, independientemente que a nuestro entender no procede ese criterio de oportunidad porque es contrario al código. Ahora bien, mira, aquí se inventaron un consejo de recuperación de bienes del Estado, que Sí, se llama. sí. Así que se llama, Valentín, más o menos. Bueno, Jorge grupo Luis de Polanco. abogados. eso es un equipo de abogados
Inconstitucionalmente. Perdón, voy a llegar ahí. Y ojo, que yo soy abogado. Y si mañana me llaman para contratarme, yo tengo mi derecho de aceptarlo. Claro. Ahora, la opinión mía es desde el punto de vista institucional lo que significa eso. Oye esto, se inventaron una comisión de recuperación de bienes del Estado, un grupo de abogados privados, que iban a ir a los procesos, oye esto, que armaba el Ministerio Público, que prepara el Ministerio Público con recursos del Estado, exacto, que los fiscales, los pobres, acostados a las 3, 4, 5 de la mañana, mal pagados, sin seguridad, sin oficinas dignas, son los que arman los procesos. Y ellos cobran. Atención fiscales, que defendiéndole a ustedes que estoy. Y ellos cobran. Atención procuradores, que defendiéndole a ustedes que estoy. Y entonces montaron ese asunto de recuperación de bienes del Estado. Montaron, no lo montó el presidente Abinader. Bien, ¿cuál es el punto? Que, oye, ¿para qué? Para que recupere bienes, pero que ese rol de recuperar bienes y procesar imputados, ¿de quién es? Del Ministerio Público. El Ministerio Público es que tiene ese rol. Fiscales que tienen un sueldo de 150,000 pesos. Hoy tienen que ver. Perdón, hoy tienen que ver. Perdón, hoy tienen que ver. No se recuperó nada. Odebrecht no ha terminado de pagar. Perdón. Odebrecht tenía que pagar el doble de procuradores. Pagó 64 millones. Perdón, procuradores fiscales. Mirna Ortiz. Hay que cobrarse. El magistrado Camacho, la propia procuradora, tiene que ver cómo ellos, en términos de sueldo, tienen que aceptar ahora que abogados vayan a recibir cientos de millones del trabajo de ellos en compensación por un trabajo que esencialmente ha hecho el Ministerio Público. Y ojo, colegas, yo no le estoy atacando a ustedes como abogados, ese es el derecho de ustedes. Y qué bueno que consiguieron como oficinas y como abogados esos contratos. Ojalá yo haberlos conseguido. Sí, porque no ese es el pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto que se critica? Es broma. Que eso se ha hecho en detrimento de los funcionarios del Ministerio Público, claro, que son quienes hacen el trabajo, que son quienes tienen el riesgo. Es que no se había recuperado nada nunca. Antes se había recuperado, no podemos decir eso. Entonces, para cerrar el comentario, dígame algo que se había recuperado. Para cerrar el comentario, pienso. Pero no ven corrupción y lavado de activos. Pero de corrupción que estamos hablando. Que un incentivo, Valentín, un incentivo en este caso, si tú te fijas quién firma el acuerdo, están las EDES y los abogados de las EDES que van a recibir, lo que son miembros de esa comisión, un beneficio. Entonces, hay un incentivo. La sede no fue que se quería. Exacto. Hay un incentivo, no del Ministerio Público. Entiendo que el Ministerio Público, aunque para mí, en rigor procesal, no tiene razón, ha actuado de buena fe. Pero en cuanto a los abogados que representan estos procesos, yo te pregunto, si tú eres abogado de un proceso en el que si tú pactas y recuperas bienes, tú te vas a llevar una buena tajada. ¿Tu intención principal será una condena penal o un acuerdo económico? Un acuerdo económico, pasarle de esos de ahí, pero tú, de ahí tú no tienes 100% garantizado que va a conseguir la condena penal. Pero en el tribunal. Pero ahí vamos. Pero yo vuelvo y repito, señores. El tribunal si de Alexis Medina acaba de decirle a los fiscales que presentan demasiadas pruebas. Se quejan porque le presentan demasiadas pruebas. No fue no eso. Me ponga a estudiar tantas pruebas. Que no fue porque eso. yo no estoy para eso, para estudiar pruebas. Está desinformado. No fue eso. No, Wilkin. No, Wilkin. ¿Qué fue lo que decía? No, Wilkin. Le dijo la jueza a los fiscales, me están presentando demasiadas pruebas. No fue eso, Wilkin. Que abultaron y metieron cosas que no eran parte. Pero yo como fiscal puedo considerar. Yo como fiscal puedo considerar que es una prueba. Y el juez tiene derecho a decir esta no. Usted la elimina como juez, pero no tiene que decirme a mí que yo le presenté muchas pocas. Eso es principio, no. Cuando no le presento pruebas se me queja. Y cuando le presento muchas, se me queja también. Eso no fue así. Un fue mensaje final pertinencia de la prueba. No, yo le quiero decir algo. Es pertinencia, hermano. Eso no es así. No es así. No es así. En términos llanos. No, es impertinente y punto. Porque corresponde, por ejemplo, una prueba que es del caso Medusa, por poner un nombre, te la están trayendo para introducirla en el caso Coral. Bueno, si se eso no tiene relación. Si tuviera relación, tuvieran obligados a valorarla. Claro. El problema es que nosotros le aplaudimos todo al Ministerio Público y siempre estamos de ese lado. Yo no. Ahora bien, sí, todo. Entonces, sí, todo y todos. Entonces te voy a decir algo. Mi mensaje final. Porque el problema es que ahora nos hemos concentrado en los políticos y en los relacionados con los políticos. Ven acá, pero si Maxi Montilla tuvo acceso y la posibilidad de cisar 3,000 millones de pesos en su favor a través de la prestación de un servicio de compras y contrataciones, en este caso como oferente, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿cuánto tienen los demás
oferentes y participantes de esos óvulos estatales, porque si él, por ejemplo, que era un chivito alto de jobo, Sí. podía cogerse 3.000 millones de pesos, los empresarios que desde 1884 a la fecha han estado supliendo al Estado, ¿cuántos se habrán robado? Es una pregunta que yo me hago. Está buena la Bien, pregunta. muy interesante la pregunta. Yo concluyo de parte mía con un mensaje que entiendo que el Ministerio Público de la República Dominicana está haciendo un esfuerzo sobrehumano para conseguir justicia. Ahora bien, en el caso concreto que estamos analizando, ese criterio de oportunidad, conforme al artículo 34 y 370 del Código Procesal Penal, no resulta procedente porque la pena de los tipos y crímenes imputados supera los 3 años. Pero además, el bien jurídico comprometido, es decir, los delitos cometidos comprometen gravemente el interés público y conforme al propio código no es prudente, no es lo que procede. Entonces nosotros creemos que el Ministerio Público debe abocarse en estos casos de corrupción pública de esta naturaleza a cuando va a hacer estos tipos de acuerdos conseguir mínimamente una condena mínima, o sea, que se hagan condenas al menos mínimas, porque la sociedad desde el punto de vista sociológico recibe de muy mal gusto este tipo de acuerdos. No es eso, lo que yo no entiendo es, ok, ellos están haciendo un esfuerzo por dar justicia, pero también están haciendo cosas incorrectas. Procesalmente, Oigan, tiene sentido. No, mire, o toro o tobaca. Así llegamos al final. Mi conclusión Nos final, te toca. mi conclusión final es que el sábado debe ser para salsa y sancocho. Y la mía final es que queremos ver a Danilo investigado también. Se va a quedar, Nos Sean encontramos el felices. sábado. Se va a quedar sin trabajo si el sábado de pasarse y ¿cómo es? Sancocho.